Esto es otro podcast de ciencia. Un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas, divertidas y a veces controversiales de la ciencia y la naturaleza. Esto es otro podcast de ciencia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Elisa. Hoy Elizabeth no nos acompaña, sino que está tras bambalinas porque hoy tenemos a una invitada. Tenemos a Daniela Marín. Dani es bióloga, magíster en restauración ecológica, miembro de la Escuela de Restauración de la Pontificia Universidad Javeriana y del Grupo de Investigación en Estudios Florísticos de la Universidad Católica de Oriente. Dani ha trabajado con ecología y manejo de especies invasoras, en especial con Thunbergia alata, el famoso ojo de poeta. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Eli, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por traerme e invitarme a otro podcast de ciencia. Muy contenta para que hablemos un poquitico de especies invasoras y mirar cómo es tan controversial este tema actualmente. Justamente, Dani ya nos hizo ahí un pequeño spoiler. Vamos a hablar sobre especies invasoras, pero con énfasis en plantas. Básicamente porque Dani trabaja con plantas, entonces vamos a aprovechar su presencia para abordar un poco más ese tema. El manejo de especies invasoras puede tener muchas cosas en común si hablamos de animales o de plantas, pero también puede tener ciertas diferencias, entonces por eso en este episodio nos vamos a enfocar más en el tema de plantas y vamos a dejar un poco de lado a los animales para poder abordar un poco más a fondo este mismo tema. Yo quería empezar hablando de un concepto que leí justamente en un libro que nos recomendó Dani, que se llama Especies Vagabundas, y es sobre un debate pues que es de 3 científicos que hablan alrededor de las especies invasoras. Y en ese libro hablan de un concepto que me pareció muy interesante y es sobre el mestizaje planetario, que básicamente dicen que el planeta desde siempre ha estado en constante movimiento. Las especies todo el tiempo se han movido y si empezamos a hablar de los seres humanos que empezaron a salir de África hace mucho tiempo y que bueno, su proceso fue lento y se dio en varias ocasiones esa migración, igual pues ha pasado todo el tiempo, ¿cierto? Y que en el tiempo de las colonizaciones, porque fueron varias colonizaciones, ese movimiento de especies empezó a dar mucho mayor por causa del ser humano. Y hoy en día pues es aún más veloz ese movimiento, pues porque todo el tiempo hay mucha más movimiento, muchas más oportunidades de viajar y bueno, hay una cantidad de movimientos todo el tiempo, pero que se habla de que realmente el planeta ha estado, digamos, en esa mezcla desde hace mucho tiempo. Dani había escuchado sobre ese concepto de mestizaje planetario y qué piensa de eso. Sí, incluso un poco, porque es verdad, o sea, las especies todo el tiempo se están moviendo de un lado al otro y es verdad que eso pues ocurre y que ocurre todo el tiempo en el planeta, pero cuando se generan como impactos negativos o afectando otro tipo de organismos, ya es cuando uno empieza como a mirar, bueno, hasta qué punto ese concepto pues se puede definir como bien, o sea, también tiene que tener un límite en qué es verdad y qué no es verdad, porque pues por biogeografía y cómo se han generado las especies y las mutaciones y demás, pues se generan nuevos linajes, por decirlo así de alguna manera, pero sin tener afectaciones tan grandes como en otras especies o en otros individuos. Entonces yo creo que debe haber un límite en ese término, ¿cierto? Debe decir, sí existe ese mestizaje, pero hasta dónde llegaría pues como tal la terminología que existe para definirlo así. Y que justamente cuando pensamos en la actualidad, nosotros somos un planeta que ya está mezclado completamente y desde la agricultura lo vemos. Nosotros tenemos en nuestra cultura un montón de especies que para nosotros son súper importantes y súper características, que muy tropicales, pero mentiras que ni siquiera son de América. Por ejemplo, el banano, el mango, el arroz, que hace parte de la dieta de todo colombiano y que ni siquiera son especies que son de acá, pero que ellos son tan autóctonas que creemos que sí. Entonces tiene que ver también con eso de que claro, ya hoy en día no somos lo que éramos hace 10.000, 20.000, 500.000 años, porque pues el planeta de algún modo se ha mezclado, pero entonces ya vamos empezando como a abordar cada cosa
y es entonces, ¿qué es una especie invasora? Porque si nos ponemos a pensar, claro, todo el tema de agricultura, las especies que consumimos constantemente, pues son especies que no son de acá, pero pues entonces, ¿qué es una especie invasora? A mí me parece también súper chévere porque, por ejemplo, Colombia se caracteriza por ser un país pionero en café. ¿Pero de dónde es el café? ¿Cierto? El café es extraído de Asia, ¿cierto? Es una especie asiática, no es directamente de acá, pero en Colombia siempre decimos como que Colombia es pionero en café, pero realmente es una especie que es exótica. Y de ahí pues es la importancia de conocer los términos, ¿cierto? Una especie invasora, y creo que es súper importante tenerlo en cuenta, es una especie que es exótica, que es una especie que no es autóctona de un ecosistema que se ha traído o se ha introducido por diferentes medios, bien sea pues de manera voluntaria, cuando traemos especies, por ejemplo, ornamentales, algunas pues como para adornar jardines y demás, o también de manera involuntaria, pues que se traen en los lastres de los barcos y demás. Pero lo importante acá es cuando esas especies exóticas se salen de control y generan impactos negativos en la biodiversidad que sí es nativa. Entonces, cuando vemos esos impactos negativos que pueden ser en la diversidad biológica, pero también pueden tener efectos en la economía, porque se tienen datos que las invasiones biológicas generan impactos, por ejemplo, en la agricultura. Algunos cultivos se ven afectados por la presencia de plantas invasoras o de algunas plagas, o incluso en la salud humana, ¿cierto? Hay casos como, por ejemplo, el del caracol africano, que es una especie que es invasora, genera impactos en la salud porque tiene un patógeno que genera ciertas enfermedades. Entonces eso es lo importante, que es una especie que es exótica, pero que es una especie que genera un impacto negativo en la naturaleza, en la salud. Incluso he leído un poco que también puede generar impactos culturales. Algunas culturas que utilizaban ciertas plantas y ya llegó una planta introducida, entonces sus plantas que utilizan para ciertos brebajes o cosas, pues ya no la pueden utilizar porque está siendo afectada. Entonces, de ahí la importancia de conocer que genera impactos negativos. Muy interesante eso que mencionas de la parte cultural, porque yo, por ejemplo, no sabía que eso también se tenía en cuenta, pero claro, es también un impacto negativo que al fin de cuentas se tiene que tener en cuenta. Entonces ya hay que empezar como a ahondar un poquito más en eso de cuáles son esos factores negativos que hacen que una especie sea invasora, porque ya dijimos, no todo lo que sea externo necesariamente es invasor. Entonces, ¿qué hace que una especie sea invasora? O sea, ahí hay un montón de cosas que están sucediendo alrededor de las características o la naturalidad de la especie que hace que sea invasora y que cause esos efectos negativos. Sí, claro. Y acá ya podemos empezar como a acotar un poquitico ya a plantas, ¿cierto? Porque en animales pueden pasar unas cosas y en plantas pasan cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en plantas, la mayoría de esas poblaciones de plantas generan una gran cantidad de semillas o de propágulos, ¿cierto? Ellas tienen poblaciones, si bien pueden ser pequeñas, generan semillas o generan propágulos todo el tiempo, que propágulos pueden ser pequeños fragmentos de la planta que se pueden reproducir todo el tiempo y generar nuevas poblaciones. Como los piecitos que uno llama. Exacto. Incluso ahí es muy interesante porque acá en el municipio de Río Negro, una comunidad de Abreu me dijo como que, es que yo traje al ojo de poeta acá y lo traje a partir de piecitos y ya está regado por toda la vereda. Entonces tienen esa capacidad tanto de producir un montón de semillas como de reproducirse súper rápido todo el tiempo. Aparte, algo que tienen en común tanto plantas o animales es que, por ejemplo, no tienen un depredador nativo de esta zona. Y eso es súper interesante porque al no tener ese depredador, pues entonces las poblaciones pueden salir de control. Ellos son capaces de pasar un montón de barreras y no hay nada que las controle. Entonces, eso hace que sean tan exitosas. O también competencia directa. No hay otra planta que, digamos, compita con la misma capacidad que está compitiendo esa especie. Dani nos estaba hablando del ojo de poeta, que en Colombia es una especie que es muy conocida para muchos. Yo, por ejemplo, crecí viendo ojo de poeta desde mi casa. Pues sí, uno como que salía por ahí a medio una vereda y es paisajes llenos de este colchón, de este montón de enredaderas que son muy bonitas y muy llamativas por su flor naranja y que todo el tiempo están florecidas. Entonces es algo que es muy llamativo y que incluso a mucha gente del campo le gusta porque visualmente es muy bonita. ¿Y qué más tiene este ojo de poeta que hace que sea tan invasor? Porque es una especie invasora. ¿Y de dónde proviene?
Ajá. Ahí me parece algo también muy chévere. Si bien la legislación colombiana no considera que Thunbergia lata u ojo de poeta sea una especie invasora, pues vemos los impactos negativos que ella tiene. Aparte de que produce un montón de semillas, también tiene plasticidad fenotípica. Entonces ella se adapta muy bien a diferentes condiciones climáticas. Entonces este clima, por ejemplo, o estas alturas de 1800, 1900, 2000, 2200 metros, es súper favorable para su crecimiento. Pero también se puede establecer en alturas más bajas. Claro, no tiene una expresión tan fuerte de su floración y demás, pero también logra establecerse allí en esos ecosistemas. Puede estar tanto a la luz como a la sombra. Tiene esa capacidad fenotípica muy fuerte que hace que pueda vivir en diferentes condiciones. Entonces eso hace que la especie sea súper exitosa y que pueda colonizar fácilmente y que no haya algo pues como que disminuya esas poblaciones o que mantenga controladas las poblaciones de esta especie. Y también tiene que ver el hábitat al que llega, porque uno normalmente cuando ve ojo de poeta suele verlo mucho en ecosistemas que están muy degradados. Por ejemplo, en mi pueblo tenemos una quebrada pues que ya está muy degradada, que casi no tiene vegetación a su alrededor, pues árboles que se supone que son tan importantes en las cuencas hídricas, pero se ve muchísimo de este ojo de poeta como invadiendo los alrededores. Entonces no sé si también tenga que ver si el ecosistema está degradado, es más fácil para una planta invasora colonizar o también pueden colonizar bosques muy conservados. Creo que pasan ambas cosas. O sea, con las especies invasoras se pueden dar los dos fenómenos. Es súper importante que un proceso de degradación o un proceso de transformación de un ecosistema sí va a facilitar la llegada y la presencia de una especie invasora. Hay un nicho disponible, hay un lugar que ocupar y llega una especie invasora que directamente lo puede ocupar. Eso facilita la presencia de la especie. Y más que no va a tener algo que le haga competencia directa. Entonces los procesos de fragmentación, de transformación y de deforestación también facilita la presencia de plantas invasoras en los ecosistemas. Sin embargo, en la investigación, por ejemplo, que yo realicé en mi trabajo de grado, encontré a ojo de poeta directamente en un bosque. Era un bosque secundario, no era un bosque súper conservado, tenía procesos de degradación y de fragmentación, pero la especie ya estaba llegando al sotobosque, entonces ya también son problemas directamente en el bosque, que no se ven de manera directa porque pues la mayoría de las comunidades no viven, por ejemplo, en ese bosque o no ingresan tan fácilmente, pero ya hay un registro de que la especie está directamente, por ejemplo, en el sotobosque, entonces ya también prende como alarmas de lo que pueda estar ocurriendo allí. ¿Y qué hace específicamente el ojo de poeta a las plantas nativas? O sea, ¿qué es lo que les hace el mal? Porque estamos hablando de unos efectos negativos que siempre causan estas especies invasoras o estas potenciales especies invasoras, pero se ha demostrado cuáles son esos efectos negativos que causa esta planta. En general las plantas, algo muy general en las plantas invasoras es compiten por recursos, ¿cierto? Quitan, por ejemplo, toman mucha más agua, mayor cantidad de nutrientes que debe ser consumido por las especies nativas. Aparte de eso, directamente, uno de los impactos que tiene Thunbergia lata en los bosques es, como ella tiene la capacidad de trepar, al estar trepando, pues disminuye las tasas fotosintéticas de las especies nativas. Entonces les hace como una capita, las cubre completamente. Entonces literal las plantas pues no pueden hacer su proceso de fotosíntesis normal. Es como si a nosotros no nos dejaran alimentarnos. Entonces de que vamos a morir, directamente morimos como de hambre, por decirlo de alguna manera, porque no podemos hacer pues nuestros procesos biológicos normal. Entonces mata directamente. No es que la planta mate el hospedero, sino que no permite que haga la fotosíntesis directa. En algunos casos se tienen registros de estrangulamiento. Entonces, por ese mismo proceso de crecimiento de la planta, la termina como ahorcando y asfixiando y la planta también pues, puede morir directamente. Pero sí, la mayoría es competencia. Un registro muy chévere y muy nuevo es que también hay competencia por polinizadores. Entonces, muchos cultivos, se tienen datos de algunos cultivos en Boyacá, de Prunus domestica, donde Thunbergia lata pues tiene la mayor tasa de visita de polinizadores. Entonces eso afecta a los cultivos también, porque los polinizadores prefieren llegar a ojo de poeta antes que a otras plantas. Claro, y los polinizadores prefieren el ojo de poeta porque todo el tiempo está florecido, entonces todo el tiempo les está ofreciendo un alimento mucho más chévere que probablemente los cultivos que estén a su alrededor. Pero entonces el ojo de poeta
no es una planta parásita que podría confundirse con una planta parásita, que nosotros aquí tenemos plantas parásitas nativas, sino que sus procesos hacen que, pues como decías, les tape básicamente el sol y no se puedan alimentar, o que esa capacidad que tiene enredadera los asfixie. Sí, no es una planta parásita para nada, porque las plantas parásitas lo que hacen es que introducen sus raíces en, bien sea los tallos de las otras plantas directamente en el sistema vascular y sí como que les roba como tal, como el alimento. No es una planta parásita, ella tiene sus raíces completamente independientes, lo único es que utiliza las otras plantas como soporte para crecer y obtener mayor tasa de luz. Y recuerdo que ahorita me preguntaste de dónde es una planta africana. Es del oriente de África y fue introducida acá a Colombia directamente con la colonización española. Entonces llegaron los españoles y la trajeron como ornamental porque es una planta muy bonita y con ese mismo fin se ha pues utilizado en todo el país. Y que yo leía también acerca de los múltiples eventos de introducción que pueden tener una planta o un animal que vaya a ser posiblemente invasor, y eso también aumenta las probabilidades de que pueda volverse invasor, porque pues obviamente si múltiples veces lo están trayendo, probablemente en el tiempo de la colonización todo el mundo feliz, traigan esta planta tan bonita enredadera que nos decora los lugares, que también pudo haber causado que su expansión fuera mucho más grande en toda América. Sí, claro, y pasa con todas las plantas invasoras que traen directamente al X o Y lugar, ¿cierto? O sea, las traen todo el tiempo, entonces las plantas invasoras en general, las especies invasoras tienen diferentes procesos. Uno de ellos es la llegada y después de eso el establecimiento y después la dispersión. Entonces, al tener tantas tasas de dispersión, nosotros somos vectores dispersores de estas plantas, pues entonces directamente van a colonizar muchísimo más fácil y su crecimiento es súper rápido. Hay otra planta que también se ve mucho en estas zonas altas, creo yo, que es el retamo espinoso, que se usa mucho en algunos lugares porque precisamente su capacidad arbustiva y que tiene un montón de chuzitos ha gustado mucho como para ser cercados, pero que también ha causado problemas como una planta invasora. ¿Esa también es considerada aquí en Colombia planta invasora o todavía está ahí en fallas de legislación? No, es interesante porque sí es una planta que ya está catalogada como una especie invasora en Colombia, es oficialmente una especie invasora de planta. Es interesante porque en Colombia tenemos un listado oficial de plantas invasoras, de especies invasoras, son 26 especies invasoras las que están oficialmente en Colombia y tan solo 6 de ellas son plantas, entre ellas el Ulex europeus o el rétamo espinoso. Es interesante porque esta planta, digamos en el oriente de Antioquia, no es una planta que en la actualidad se tenga como en el foco de que es una especie invasora problemática, pero por ejemplo en Cundinamarca, en Boyacá o en Tolima hay un montón de protocolos que se generan para hacer control de esta especie, que allí sí genera problemas muy grandes. Incluso el año pasado que hubo un montón de incendios en los cerros orientales de Bogotá, pues esta especie era feliz porque es una especie que le encanta el fuego, entonces su propagación o su dispersión incluso se aumentó porque estas olas de calor pues favorecieron su establecimiento. Y dentro de esas especies de plantas que nos dice que ya están listadas, ¿cuáles otras hay? Hay otra especie muy parecida al Ulex europeus, al rétamo espinoso, pero le dicen rétamo liso. También es una especie de la familia Fabaceae, de las mismas familias del frijol o de todas las leguminosas. Y también está esa otra especie. Hay unos pastos para ganadería. No me acuerdo muy bien de los nombres científicos, pero hay 2 pastos para ganadería. Hace poco, en el 2023, hay un árbol también que es Paulinia tomentosa, le dicen criquí. Pues es una especie que se está utilizando también mucho como ornamental, que también salió oficialmente como especie invasora hace muy poco. Pero bueno, y uno muy interesante, se me olvidaba, el buchón de agua es la única planta acuática que está dentro de los listados. Y ese buchón de agua ha sido una problemática muy grande acá en Colombia, sobre todo en humedales, ecosistemas de humedales, e incluso en ecosistemas artificiales como los que hemos hecho nosotros, o bueno, la humanidad, como en las hidroeléctricas, que pues básicamente esta planta llena y forma unos tapetes increíbles alrededor de los cuerpos de agua que
no permite que nada más crezca ahí, que incluso yo creo que podría ser un problema también para los peces que habitan o todos los animales que puedan habitar ahí, pues porque básicamente no les deja nada de luz. El buchón de agua es muy interesante porque es una planta acuática y creo que los ecosistemas acuáticos son demasiado complejos. Y también pasa, y es importante que también tengamos claro, que muchas especies nativas, cuando no tienen las condiciones, eso se ve mucho, en ecosistemas acuáticos, cuando algo falla en el ecosistema o hay alteraciones en los ecosistemas, hay especies nativas que pueden también salirse de control, que se conviertan en especies colonizadoras. El buchón de agua es de la cuenca amazónica y lo trajimos a una cuenca completamente diferente, que es, por ejemplo, la cuenca del río Cauca, que es una de las más afectadas. ¿Qué pasa? El buchón de agua tiene reproducción asexual, o sea, no es una planta que usualmente se reproduzca por semillas, sino que saca un montón de clones. Entonces podemos encontrar ecosistemas completamente cubiertos, no les entra nada de luz, entonces cambia las condiciones como tal del agua, cambia los niveles de oxígeno, entonces imagínate un pez que no tenga la misma cantidad de oxígeno todo el tiempo, pues también se va a ver como muy afectado. Entonces sí genera unos tapetes gigantes en ríos, en humedales, entonces es una especie que en realidad es problemática, aunque es muy interesante porque en algunos procesos la utilizan como fitorremediadora porque absorbe pues como metales, pero en realidad sí genera impactos más fuertes en los ecosistemas. Y que es muy interesante saber que es una especie que sí es nativa de Colombia, pero no de estos ecosistemas, porque claro, ahorita los ejemplos de los que estábamos hablando son especies que vienen de otros continentes, que vinieron por la colonización y bueno, como muy lejanas a nosotros, pero este realmente está relativamente cercano a nosotros, pero también puede causar ese tipo de problemas. Entonces me gustaría que habláramos acá de algunos ejemplos en donde, claro, nosotros estamos hablando de nosotros como el trópico, pero de aquí también pueden salir especies que sean problemáticas para otros continentes o para otros ecosistemas en otro lado. Sí, claro, por supuesto. Pasa como pasa acá, pasa en otros países. Un ejemplo muy claro es Velusia pentamera, guayaba de mico. Es una especie que para nosotros es súper bonita, la encontramos muy fácil en potreros, bordes de bosque. Es una especie pionera, es súper interesante. Incluso en algunas ocasiones yo he comido. Es rica, yo también. Sí, es súper rica esas guayabitas. Pero en unas partes de Indonesia genera una gran cantidad de problemas. Precisamente es una especie pionera, acá tiene una tasa de crecimiento súper rápida, igual pasa allá, pero no deja crecer las especies nativas de allá de Indonesia. Entonces tienen un problema súper grande con esa especie, entonces allá es catalogada como una especie invasora por esa problemática que genera allá. Pero eso no quiere decir que pues porque está allá como una especie invasora, acá la tengamos pues como que controlar, no, las controles tienen que ser allá y acá pues mantiene muy controlada naturalmente. Y es un árbol, ¿cierto? Sí, es un arbusto, puede llegar, le he visto 6, 7 metros más o menos. Claro, porque uno piensa en plantas invasoras y se le viene a la mente como enredaderas o plantas como más de ese tipo de crecimiento, pero también puede suceder en plantas que tienen un crecimiento diferente, entonces bastante interesante. Entonces ahorita nos estabas contando sobre el listado de especies invasoras oficiales para Colombia, nos decías que hay 6 plantas oficialmente declaradas como invasoras, pero ¿qué pasa con esas que hemos visto, como por ejemplo el ojo de poeta, que tienen esas capacidades de ser invasoras y aún no se declaran? ¿Qué pasa con esa legislación? Lo que pasa es que como muchas cosas en el país, cuando son temas legislativos, declarar una especie invasora también lleva pues como un protocolo muy grande. En Colombia hay un listado, por ejemplo, de más o menos 506 especies exóticas con alto potencial invasor. Es bastante y tan solo el 4% están en estos listados. No hay muy pocos estudios de la ecología de estas especies, hay que darles unos puntajes, hay que evaluar si los impactos negativos son verdaderos o no, luego hacer las solicitudes al ministerio. Entonces es un montón de procedimientos que se deben hacer para hacer directamente pues como estos listados, hay que hacer solicitudes. Por ejemplo, con Paulinia, con el árbol que les comentaba ahorita, fue una petición que le hicieron directamente al ministerio, llevaron toda la información, entonces el ministerio empezó a hacer investigación, a trabajar con comunidades y demás para efectivamente mostrar esto. ¿Qué pasa? Igual, a pesar de que no están directamente en los listados del ministerio, muchas corporaciones ambientales
sí toman decisiones de trabajar con estas especies. Con ojo de poeta, Cornares sí tiene diferentes investigaciones y ha trabajado para controlar las poblaciones de ojo de poeta, a pesar de que no están en los listados oficiales, porque ven la problemática directa en el territorio. Las especies invasoras están catalogadas actualmente como una de esas causas de pérdida de biodiversidad en el planeta. O sea, está junto con la deforestación, el cambio climático y bueno, otras que son muy importantes. Entonces, realmente las especies invasoras sí son consideradas una problemática muy grande en todo el mundo. Entonces, a nivel mundial, Colombia debe tener unos compromisos para poder, digamos, combatir esas especies invasoras, ¿cierto? Y ahorita nos estabas hablando de estas especies que, digamos, se le pueden hacer un control a pesar de que no estén dentro de este listado. Pero ¿cuál es la necesidad de que realmente se sigan estudiando cuáles realmente son esas especies invasoras para que estén en ese listado? Es importante que las tengamos como en una normativa que nos permita hacer un mayor control. Precisamente como son tan problemáticas y digamos como que la normativa no va en línea de lo que se está investigando y lo que se está encontrando, es muy importante, es más, para poder obtener recursos para manejarlas. Porque si no se reconocen como especies invasoras, pues su manejo u obtener recursos para poder trabajar con ellas es un poco más complejo. Entonces mucha gente pasa por desapercibido, por ejemplo el caracol africano, incluso pues lo pueden coger y todo, porque no, a pesar de que está en el listado, pues no hay mucha inversión para esas especies que están en el listado. Ahora, para los que no están, muchísimo más. Colombia tiene un documento que sacó en el 2008, que es el Plan de Control y Manejo para Especies Exóticas e introducidas e invasoras. Ese documento está en este momento en actualización. Están reformando algunas cosas que hay allí ya planteadas. Es una política pública, pero mucha gente ni siquiera sabe que en Colombia hay una política pública, o sea, hay un documento oficial para poder manejar especies exóticas. Entonces, yo creo que es importante también tener en cuenta que esos listados oficiales de especies invasoras permiten que la gente no solo lo conozca, sino también que se puedan obtener recursos para hacer el control de estas especies. Entonces, ahora hablemos de cómo se puede hacer el control de estas especies invasoras, sobre todo pues de plantas, que es lo que hemos estado hablando, porque es difícil. O sea, ya sabemos que son plantas invasoras, que tienen unas problemáticas muy grandes, pero las seguimos viendo y muy abundantes. Por ejemplo, el ojo de poetas es una especie que es bastante abundante. Es posible hacer control y sobre todo erradicación de plantas invasoras. Es bastante interesante porque a eso iba, ¿cierto? Cuando hablamos del manejo de las especies invasoras se pueden hacer diferentes cosas. Lo primero es que, y nunca se hace, es prevención, ¿cierto? Uno siempre debe prevenir una invasión biológica, es decir, inmediatamente vi la población, inmediatamente controlarla, pero eso casi nunca se hace, ¿cierto? Casi siempre nos enfrentamos a las invasiones biológicas cuando ya es muy difícil erradicar, porque erradicar es eliminar completamente una población. En muchos casos se puede erradicar completamente, pero por ejemplo con ojo de poeta ya una erradicación pues es casi que imposible. Lo que se tiene que hacer es directamente el control, que es disminuir las poblaciones ya existentes y evitar que esas poblaciones lleguen a otros lugares. Entonces el control sí se puede realizar y hay diferentes técnicas y maneras de hacer control, bien sea mecánico, que es con herramientas y empezar a eliminar, o químico, utilizando herbicidas, que en algunos casos pues se puede dependiendo de las zonas donde esté, o también hay control biológico. Qué interesante, se puede hacer control biológico para algunas especies. Desde lo que yo hago, desde el trabajo mío, casi nunca recomiendo hacer control biológico porque es introducir otra especie y esa otra especie se puede salir también de control. Entonces como que por eso no recomendaría. O digamos que se puede hacer mezclas de tratamientos también para uno controlar, como plantas. Con plantas lo que más se ve es el control mecánico o control físico, que es con herramientas o manual,
directamente, hacer todo un protocolo en el que se retiran las poblaciones y se hace un manejo de esa biomasa o de todo eso que retiramos. O también se hace control pues directamente químico, que es otra alternativa que se puede hacer, solo que de pronto el manejo de herbicidas y de estos químicos pues puede tener otro tipo de impactos en el agua o en el suelo. Entonces, digamos como que es muy costoso, pero lo más amigable con el medio ambiente es hacer, por ejemplo, control mecánico. Ujú. Y ese control debe hacerse constantemente o, digamos, por ciertos periodos de tiempo. Eso, una frase muy cliché de los biólogos, depende mucho de la especie con la que yo esté trabajando. En el caso de ojo de poeta, hay que hacerlo de manera muy constante. O sea, un periodo de control, yo tengo que regresar a hacer, por ejemplo, control del banco de semillas, porque más o menos antes de 20 días la especie ya está otra vez germinando. Entonces, y si yo no lo hago antes de los 3 meses que ya está germinando, ya está floreciendo. Entonces, si no hago esos controles sucesivos, pues no hago directamente nada. O sea, un solo evento de control, pues no me va a disminuir las poblaciones completamente. Es costoso. Incluso las inversiones a nivel mundial para el manejo de especies invasoras es bastante. Entonces, es difícil por el tema económico, pero es algo que se tiene que hacer directamente. Ahora, este tema de las especies invasoras siempre ha sido muy controversial. Digamos que mucho más en temas de animales, pero yo he escuchado también posturas bien interesantes alrededor de las especies invasoras de plantas. Y justamente hay muchas posturas, unas digamos no con tantos argumentos científicos, pero otras quizás sí. Entonces quería que habláramos un poquito más de este tema de las posturas. Hay diferentes personas o científicos o líneas de la ciencia que, digamos, se van por un lado más que por el otro. Entonces, tenemos una postura más conservacionista clásica, que son los que dicen hay que erradicar, o sea, todo lo que no sea y que es un potencial especie invasor, hay que sacarlo completamente porque eso afecta a la fauna, la flora, la funga nativa, entonces hay que sacarlo completamente. Hay otros que hablan un poco más del control, que era lo que ya estabas diciendo, que dicen, pues básicamente es muy difícil erradicar, es básicamente imposible porque ya llevan mucho tiempo en estos territorios y erradicarlas completamente pues es muy complicado, entonces hablamos más de un control de esas especies invasoras. Y hay otra postura que dice, no, básicamente estas plantas, estas especies invasoras ya llevan tanto tiempo aquí que ya hacen parte incluso de la cultura de muchas personas. Entonces, claro, hemos crecido viendo el ojo de poeta en un montón de partes, en un montón de paisajes, que yo, por ejemplo, de chiquita jugaba con el ojo de poeta, yo salía y el cogollito cuando ya va a salir como la florecita, yo lo usaba como el cono de las Barbies, como el heladito de las Barbies. Entonces, hace parte ya incluso de... Todos hemos crecido con esas plantas, hacen parte de la cultura, hay gente que les parece bonitas, que creen que incluso en lugares donde hay degradaciones pueden ser también beneficiosas para determinados procesos, como lo que estabas hablando del buchón de agua que sirve para fitorremediación. Entonces, ¿qué posición tomas tú, Dani, o qué piensas de estas otras posturas que se han ido estableciendo en esta dinámica y en este tema tan controversial de las especies invasoras? Frente a esa postura, creo que uno no puede ser como tan radical, o sea, de decir, bueno, hay que eliminarlas, pues lo que yo les decía, o sea, hay que ser conscientes de que está generando un impacto negativo y que está afectando los ecosistemas, que aparte afecta los servicios ecosistémicos que nosotros tenemos acá. Entonces, hay que controlar esas poblaciones de las que ya no se puede hacer una erradicación completa, sin negar pues como esos impactos que está generando y todos los procesos pues que se está haciendo. Pero digamos como que no ser conscientes de que sí generan ese impacto negativo, creo que también es complejo, porque acá hay unas especies nativas, hay especies endémicas que no se encuentran en ninguna otra parte, que también se ven afectadas por esas especies invasoras. Entonces es mejor tener una especie invasora que genera un montón de impactos, o es mejor tener las especies nativas que nosotros tenemos acá. Entonces yo creo que va a seguir siendo controversial, es un tema que es muy complejo, pero definitivamente sí hay que hacer un control de estas especies invasoras. Hay que mirar los medios para hacerlo de la mejor manera. Creo que con plantas no es tan controversial, aunque me tomé en algún momento
me topé con una restauradora que decía que a ella le encantaba utilizar las acacias y los pinos en procesos de restauración y que se generaban y se recuperaban muy fácil los suelos y que ya después se miraba qué se hacía con eso. Pero entonces hay que mirar, bueno, entonces ahí tengo un montón de acacias o un montón de leguminosas que no son de acá, entonces, ¿y ya luego qué hago? O si se me salen de control, ¿qué hago? ¿Por qué no pensar en que acá en Colombia, por ejemplo, tenemos especies nativas de leguminosas que pueden cumplir la misma función? Entonces yo creo que hay que mirar cómo se trabajan con esas especies y también pues tener los ejercicios de control y demás para no generar impactos mayores en los ecosistemas. Claro, y que no solamente se trata de reforestar, claro, de ir a plantar un montón de árboles, que claro, creció un nuevo bosque que no es nativo, pero creció un nuevo bosque, claro, pero es que detrás de esos bosques, ¿qué más hay? Están todas las dinámicas, los animales que se alimentan de esas plantas, que se refugian ahí, que polinizan. Entonces, no tener esas plantas nativas que hay ahí también afecta un montón las dinámicas de un ecosistema nativo. Y que por otro lado también es muy triste saber que hay gente que se siente más relacionada con especies que sí llevan mucho tiempo acá, que son invasoras, pero que no se sienten tan identificados con las plantas nativas básicamente porque no las conocen y sienten más empatía hacia esas especies que son externas y no a las que son nativas. Entonces sí es un tema que es muy controversial, que hay mucha gente que tiene posturas muy diferentes, pero que es importante recalcar que las especies invasoras causan pérdida de biodiversidad y afectan a la flora, fauna, funga nativa de una región y que lo más importante debería ser tratar de preservar esos ecosistemas lo mejor que se pueda, a pesar de que ya sabemos que pues hay un montón de problemáticas que nosotros los seres humanos hemos causado, pero que al menos también nosotros tengamos esa responsabilidad de no hacer que las cosas sean cada vez peores. Sí, porque muchos procesos de invasiones biológicas son mediadas por el hombre. O sea, la mayoría de las invasiones biológicas pues han sido producto de un transporte realizado por el ser humano. Entonces yo creo que también está esa conciencia ambiental de qué hacemos. Y esa relación igual con la naturaleza, porque pues en mi familia ven una pinera como un bosque realmente, pero es porque quizás nunca estuvieron en un bosque, pero apenas conocen un bosque, directamente saben qué es toda la diversidad y dicen, sí, hay que tener conciencia de trabajar con esas especies. Sí, también nos hace falta más esa relación con lo nativo. Bueno, entonces con esto finalizamos este episodio. Hablamos un poco sobre especies invasoras enfocados en plantas. Muchísimas gracias a Dani, qué fortuna haberla tenido aquí, ella que es una experta en especies invasoras de plantas. Gracias por estar en este espacio. Esperamos que puedas volver en otra ocasión a hablar de otros temas. Aquí tenemos muchas cosas que conversar de ciencia. Muchas gracias, esperamos que vuelvas pronto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por ahí, desde hace días quería hablar de especies invasoras y creo que fue en un momento súper perfecto. Muchísimas gracias y feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes que nos oyen. Ya saben que pueden seguirnos en las diferentes redes sociales. Estamos como @otropodcast de ciencia en Instagram, en Facebook, en TikTok y como @podcast_ciencia en Twitter o X como ahora es. Pueden escucharnos en diferentes plataformas de podcast como en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Nos escuchamos después.